Si no hay nada de los primeros dos capítulos, vamos a iniciar con el capítulo 3 y 4. Y vamos a estarlo leyendo entre todos. Yo voy a querer que alguien me lea los primeros 3 versículos del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. ¿Sabe también esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos? Como que estamos en ese. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, Sí. sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que de Dios, Que termine el 5. Que tendrán teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Óigame, yo me pregunto, cuando uno ve todas estas condiciones, ¿de cuántas personas debemos nosotros huir? De nosotros mismos también. Primero de nosotros mismos, ¿verdad que sí? Señor. Si nosotros lo analizamos bien, pero hay una condición que dice, también debe saber esto, que en los postreros días, decía René que, ¿será que se está viendo eso? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el principal peligro es a ese grupo de personas que aman la falsedad, engañadores. Personas, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Una de las condiciones principales que nosotros tenemos que ver es que hay muchas personas que el yo es lo vital en ellos. Hacia dónde miran hacia ellos más, no buscando los defectos, sino engrandeciéndose, poniendo su confianza en ellos mismos. Yo puedo, yo lo hago, o eso lo hice yo, o eso es por mí, o yo soy, aún en la iglesia, yo soy el ungido. ¿Ves? Y entonces los demás tienen que venir y hablar conmigo, y muchas veces, no solamente en la calle, en la ley, sino también en las mismas iglesias, en el mismo pueblo de Dios. Amadores, sí, y vemos todos los defectos. Hay mucha gente que busca la avaricia. Una persona que sigue avaricia es un avaro, ¿verdad que sí? Y a veces decimos, no, pero yo no soy avaro. Pero bueno, pero yo tengo hoy 10 y quiero 20. Y quiero uno más, y quiero otro más. ¿Ves? O tengo un reconocimiento, pero quiero otro reconocimiento. Aquí me estoy. ¿Ves? ¿Por qué digo que a veces tenemos que mirar principalmente nosotros mismos? ¿Ves? Porque se da en muchos casos. ¿Qué pasa con esa expresión de vanaglorioso? ¿Cuántas personas quieren llevarse una vanagloria? Una falsa valoración personal. ¿Por qué? Estos puntos, esta lectura de Pablo, aquí, estas recomendaciones, no vienen de Pablo, vienen del Señor, son del Señor, son guianza del Espíritu Santo. Y está hablando de defectos que a veces creemos que, imagínense, con cuántas personas se choca uno que es soberbia. Hay personas tan soberbias que usted le dice, quiere corregir, quiere que haga algo mejor, de una forma u otra, pero no, si yo lo hice, si yo no me equivoco, si yo lo hago siempre bien, si yo sé lo que estoy haciendo. Y toda esa terminología que nos llevan a esa soberbia. El caballo es soberbio por su ímpetu y su fuerza, ¿verdad? Pero nosotros somos por nuestra vana creencia, por nuestra falsa gloria, muchas veces lo podemos ser. Blasfemos, gloria al Señor, que ahí
no vamos a buscar mucho, ¿verdad que no? Porque una de las principales blasfemias es la negarse al Espíritu. Todos los que estamos acá, toda la iglesia y el pueblo de Dios, sabe que tiene que arrepentirse y a reconocer el arrepentimiento. Pero hoy en día vemos la apostasía y en la apostasía entra mucha blasfemia. También la gente quiere hacerle esas situaciones, pero ya eso está más en el mundo. ¿Por qué? Porque entra en personas que habiendo, ¿qué es de lo que habla de la apostasía? Y de la blasfemia. Personas que conociendo la verdad, estando en el camino, luego se salen del camino. ¿Verdad? Gracias al Señor que desobediente a los padres. ¿Habrán hijos así ahora en este tiempo? Ingratos. Hay personas que usted puede hacer lo que usted quiera por ellos. Y vamos a hacer como el gato. ¿Usted ve lo que dice el gato? Que el gato dice que cierra los ojos para no ver quién le da de comer. Eso decían en mi casa. Yo no sé si fuera cierto o no. Ingrato. De impío, gloria a Dios, contra eso luchamos cada día, ¿verdad que sí? Y nuestro esfuerzo es por cazar esos impíos. Porque nosotros tenemos que andar como un cazador, ¿verdad que sí? Buscando, ¿verdad? Como el que anda cuando uno salía a los campos a matar pajaritos, a cazar pajaritos. Pues hoy, eso salíamos anteriormente, ¿verdad? Pero hoy de que vemos de salir ¿a qué es, hermano Arel? A cazar, ¿qué? Impío. Que lo hay por doquier. ¿Era cierto, René? Hay muchos. Fíjese que son tantos impíos, sin afecto natural. Eso es un problema ahora que crece mucho. Y eso se está dando en todos los medios. Y se da ahora hasta como un orgullo. ¿Ve? Negar la naturaleza. Sin ese amor de padre e hijo, como nos enseñan los mandamientos, sin ese amor natural al Padre Celestial y esa evidencia. René. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque a veces me duele yo ver cómo hay personas. Yo a veces me ando mucho por Brickell y esa área, downtown, y yo veo gente que trata muchísimo mejor a un perrito que a una persona. Y a veces yo digo, pero mira esta gente con el perrito en un coche y lo cargan, y yo digo, pero tanta gente que le hace falta, quizás muchísimo menos que eso, y toman más en cuenta a un animal que a una persona. Y ahora está viniendo un cambio que ustedes pronto lo verán, y es que las personas, hombres tanto como mujeres, se están empezando a casar con robots, con inteligencia artificial. ¿Por qué? No voy a entrar en tanto detalle, pero el afecto natural se está desvaneciendo. Ahí se rompe la familia seguido. Totalmente. Entonces hay gente que, para que ustedes lo sepan. Entonces esta observación de Pablo acá es para nosotros cogerla cuidadosamente y leer cada palabrita de esa, leyéndola como el que anda con una lupa buscando una manchita o un fallito. ¿Por qué como con una lupa? Porque debemos escudriñar las escrituras, esas palabras, para decir, cuidado, no vaya a ser que yo esté desviándome en una de estas posiciones. En un momentito esté fallando porque sin darme cuenta puedo perder el rumbo. Nosotros siempre decimos unas cosas, que nosotros tenemos, así como el navegante, tiene un norte, una dirección, tiene una brújula o un GPS hoy en día para no extraviarse. Nosotros tenemos que ir cada vez que tengamos una duda, una necesidad, y sin tener duda ni necesidad, sino por la necesidad del conocimiento de Dios, ir a la palabra. Y cuando vemos esa lectura que nos dice Pablo, ahí tan detallada,
de todas las personas que vas incluyendo ahí. Dice, sin afecto natural, implacable. A veces hasta los padres, a veces somos implacables con los hijos hasta para castigarlos. Y a veces hasta le matamos los valores, la autoestima. Porque queremos ser, no porque yo soy duro, no porque yo soy recto, no porque yo no... Hay otro, porque yo no tengo pelo en la lengua para decir esto o aquello. Y hacen el daño sin darse cuenta de esto o aquello. Y no se dan cuenta que podemos ir por un rumbo que se le puede aplicar a cualquiera fácilmente. Implacable, calumniadores, intemperantes, crueles. Y como decía ahorita, aborrecedores de lo bueno, traidor, impetuoso, infatuoso, amadores de los deleites más que de Dios. Mire, esa parte, amadores más de los deleites, a veces hasta un simple juego nos quita el interés o nos mata el afán de venir a la casa de Dios. O el estudiar la palabra, porque estoy viendo, hasta ya sea con el celular, ya sea con una novela, ya sea con lo que sea, nos quita el tiempo. Esos también son deleites que nos pueden atacar a los cristianos sin nosotros darnos cuenta. Un ligero descuido, cualquiera de esos puntos nos puede atacar a nosotros. O no es así. Cualquiera de esos puntos, con un pequeño descuido, por eso debemos estar siempre, le digo, como con lupa sobre la palabra de Dios. Y esos 5 versículos del capítulo 3, debemos leerlo y releerlo. La palabra, nada se escribió aquí. Por eso es que Apocalipsis 22, al último, dice que no se le quite ni una tilde, ni se le añada. No lo admite, no lo quiere. ¿Por qué? Es porque no hay una tilde que no tenga su sentido y su motivo, por razón de ser, su razón de por qué se escribió. Cada palabra de esa se ha escrito con un propósito para que nosotros las escudriñemos, la busquemos, la indaguemos. Y no cuando muchas veces ustedes no le han predicado a alguien que dice, yo no necesito eso, yo soy bien, yo estoy bien, yo no hago nada de eso. Uno lo ve en muchas ocasiones, a cada momento. Yo ni siquiera necesito eso. Eso es para esa gente. Eso es para el que anda en eso. Tal vez la tiene todas las que están aquí. Y cuando usted le lleva la palabra, dice, no, yo no necesito eso. Yo no necesito arrepentirme. Yo no necesito buscar yo soy una persona que estoy en lo correcto, que hago lo correcto, que no hago esto o aquello. Y cuando uno ve esos puntos, dice, y lo pasamos por la lupa, decimos, son muchas las cosas. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto evita. Tenemos que ser personas eficaces en lo que hacemos, pero en la palabra de Dios, en lo que hacemos. Porque a veces hacemos algo por piedad y decimos, somos muy piadosos y muy bondadosos y hago esto. Pero lo que tengo que hacer a veces, no lo hago. Muy bueno para una cosa, pero muy malo para la importante. Hay personas que, como dice la palabra, que son capaces de colarla cualquier pajita que tenga, la sopa, pero se tragan los pedazos, los trozos grandes de otras cosas que son tal vez peores, ¿verdad? ¿Cómo que lo dice la palabra? Ven la paja que está en el ojo ajeno y no ve la viga que está en el tuyo propio. También deja pasar el camello y cuélalo. ¿Y cuál? Vamos. Es cierto. ¿Alguien puede leerme del 6 al 10, por favor? Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también éstas resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos de cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú, Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. amén. Fíjense que estas dos personas que trae aquí, Janes y Ham, son dos personas que se opusieron a lo que mandaba Moisés. A veces, mire, lo que Moisés estaba haciendo y Aarón eran instrucciones del Padre Celestial. Eran instrucciones dadas por el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, se oponían a ello. A veces lo vemos eso hasta en la palabra. ¿Saben por qué a mí me encanta la lectura, el estudio de la palabra? Me gusta, no sé si la palabra encanta, pero no me gusta mucho la palabra encantada, porque viene de cosas negativas. Me agrada, cortemos esa palabra, a mí no me encanta. Me agrada que estudiemos con Biblia abierta, porque cuando yo estudio la palabra con la Biblia abierta, la interpretación, si alguien no está de acuerdo, como es natural, y más donde habemos personas que venimos de diferentes lugares, diferentes países, de diferentes iglesias, y que hemos estado viendo la cultura, la enseñanza en otras iglesias, que muchas veces no se interpretan igual, porque hay interpretaciones. Entonces, para eso, yo siempre digo, yo lo hago directamente de la palabra, y si hay algún error, una mala interpretación, que se enfrenten con la palabra, con la Biblia, ¿verdad? Por eso siempre trato de que la interpretación de la palabra me la dé la palabra. Para eso a veces yo tengo que leer el capítulo, los versículos anterior y posterior, y a veces tengo que leer el capítulo entero para entender el mensaje, pero está ahí. Porque mucha gente sacan de 2 o 3 versículos a religiones. Hay religiones, yo conozco 2 o 3 que han sacado de algunas palabras. Hay iglesias que tienen nombre y lo cogieron de un profeta que dijo X, Y, tal cosa, y de ahí sacan esto, lo interpretan a su manera y lo explican y lo aplican como una iglesia, como una religión. A mí me agrada esto, hacerlo con la palabra, porque ahí lo buscamos en la palabra y vamos viendo cada cosa. Si yo digo a alguien impetuoso o como dice aquí blasfemo o desobedientes a los padres, no lo estoy diciendo yo, le está diciendo la Biblia, y si hay algo que no entendemos lo podemos seguir. Ahí, Janes y Jambre se estaban oponiendo a lo que decía Moisés, a lo que estaba haciendo Moisés. Por eso dice, y de la manera que, voy a leer, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué se da eso? Hermano Enrique, ¿será que me puede explicar el 6? Es lo mismo que yo le entiendo. El 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿A qué hombre se refiere? A la persona a la que refiere. O sea, ¿qué es lo que se está refiriendo? Se está refiriendo a los versículos que dice antes, a lo que está antes, que dice traidores, a traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites. ¿Usted ve? A ese tipo de hombres que amadores de los deleites son aquellos que van y hasta a la viuda, a la jovencita, y la conquistan, la entresacan y la llevan.
por ejemplo, Salomón, ¿por qué cayó Salomón? Por ahí eran malas de por sí, las samaritanas ahí eran malas de por sí. Se llevó la doncella a su casa, cuando Dios le había mandado que acabara con todo. Pero dice, llevan cautiva a las mujercillas. Pero la llevan cautiva. Cuando usted lleva a alguien, De pecado. cuando usted lleva a alguien al pecado, cuando usted lleva a alguien a faltar a la verdad, cuando usted lleva a alguien a que falte a la condición natural, decía antes, desechando lo natural, ¿verdad que sí? Si leen para atrás, ve que dice cruel, aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso, infatuo, amador de deleite más que de Dios. Entonces, ¿a dónde lleva la mujercilla? Al deleite. ¿Usted me entiende? Convencen hasta a jovencita. ¿Qué? Y la llevan arrastrando, la llevan a punto de confusión. La convencen, como dice Pamela. La convencen y la arrastran. ¿Hacia dónde la arrastran el pecado? Pero ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se le está refiriendo? Lea los versículos hacia atrás y le dice quiénes son. ¿Entiende, Darwin? Bueno, lo que yo le entendí Ajá. es que son los hombres del Darling. mundo. Lo Lo que yo le entendí, por eso que yo quería, si es que soy yo la que le estoy entendiendo mal, que son los hombres del mundo perverso que se meten a los prostíbulos. Y llevan a la mujercilla cargada de pecado. Eso es lo que yo entiendo, ajá. No es a la viuda ni a la que fue, a la que está. No, pero llevan. Pero ahí dice, si seguimos leyendo, pero eso es lo que yo entiendo, que son los hombres que visitan este tipo de lugares. Lo que dicen los versículos anteriores. El 6 para adelante, ahí Sí. eso es lo que yo puedo entender. Entonces el 6 se basa, mire hermana, ¿quién? María. Si leemos el 5, yo no necesito. Si leemos el 5, él dice, de todas esas cosas que está explicando, dice, a esto evitar. A eso. Porque ahí es donde viene. O sea, a todas esas que te dice ahí, que son traicioneros, que tienen esto, que tienen A esos son, ahí es que están. debe evitar. Porque Son los que andan creando, llevando la cosa, se van allá a los prostíbulos, pero también van a las jovencitas que también están buscando conocimiento. Ve que ahí dice, aquellas que nunca aprenden, que andan buscando conocimiento, pero nunca llegan a aprender. Primero Cueva, después Areli, entonces Nubia. Timoteo se va a hacer cargo está a cargo de una congregación. Pablo está advirtiéndole de todo lo que puede suceder en la congregación que le esté pastoreando. Pablo le recomienda, si nosotros vemos todavía los versículos más hacia atrás, de hombres, ¿verdad? Que son, dice, de que amadores de lo suyo, son gente perversa, impía, pero que está dentro de la congregación, no fuera de la congregación. Entonces, estos son los que más adelante Pablo llama que llegan vestidos de piedad y se hacen pasar como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, lo que Pablo está tratando de prevenir a Timoteo es que estos hombres, con todo este tipo de maldad encima, entonces se dirigen en la congregación, y eso ha pasado en las congregaciones. Llegan a las chicas, a las más jóvenes, y las llevan. Cuando dice cautiva, es que como es gente que... No solamente a la prostituta. No. Sino también Estamos hablando de la congregación. Y Pablo se refiere y las ve como mujercillas. Exacto. Pero al convencerlas, las cautivan. Perfecto. O sea, con argumentos que las enredan y que les endulzan el oído, pues. Ahí está. Pero es en la congregación. Areli ahora y luego Nubia. Pero por el orden que levantan la mano. Sí, Arelis. ¿Entiende, Darwin? Primero, ¿a quién se refiere? Y luego, ¿qué es lo que hacen? Diga, hermana.
Con relación, yo iba en la misma línea que el hermano dice. Muchas veces vemos, porque lo hemos visto, quizás personas que hemos ido a otras iglesias, que muchas veces hay personas que van a las iglesias a buscar a ciertas personas, porque dicen, Cierto. bueno, ahí vamos a encontrar personas nobles, personas buenas, pero quizás no tienen el entendimiento tan abierto, o bueno, cualquiera no puede engañar, como dice el hermano, porque no deja. Recuerden que están vestidos de piedad, Exacto. de una falsa piedad. Y pues podemos caer. Pero cuando dicen aquí también que están cargadas de concupiscencia, no simplemente el que va a buscar el hombre, es también la mujer que está en pecado y se enreda también con el otro que está en pecado. O sea, ambos, no solamente el hombre, sino también la mujer. Exacto. Nubia. Sí, yo más o menos voy digamos, casi a repetir lo que el hermano dijo, Cuevas, porque con relación a lo que están hablando sobre el asunto de las mujercillas, si nos vamos atrás al capítulo 4, como él dice, ahí dice, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, ahí lo está diciendo. Y con relación a mujercillas cargadas de pecado, también son mujercillas, yo entiendo que lo están diciendo en una forma despectiva, mujercillas. Sí, Así, pero fíjese que son personas que ahí le dice, de esas personas, dice que tendrán apariencia, porque, que dice, tratando de aprender, de buscar, y nunca terminan, nunca aprenden. ¿Usted ve? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están buscando. Cuando dice estas, ¿ve? ¿Qué dice ahí? Siga leyendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque buscan normalmente en las formas incorrectas. A veces son muchas que quieren saber la cosa. Entonces viene un vivo, lleno de piedad, de buena gente, de bonachón, y la confunden, porque ellas mismas están como ciegos. Entonces es como decir, viene el ciego, guía de ciego. ¿Ve? Viene el tipo que manda a Timoteo que lo evite, a ese tipo de personas que llevan todos esos defectos que dice aquí, porque estos se van a aprovechar. Dice la hermana que muchas veces se van, hermana Arely, que se entran a la iglesia. Nosotros lo conocimos, Margarita, Lilian y yo conocimos una persona que fue muy bueno al meter a la iglesia y ese hasta cantaba. Y después resulta que se enamoró, se consiguió la muchacha, a la hija de Jacobo. La sacó y más nunca volvió. Ya, buscó lo que quería. La arrastró, la llevó, ¿me entiendes? Los pastores también hacen eso con las jóvenes. Con las jovencitas. Que esas jovencitas que andan buscando la verdad también, pero que nunca la buscan en la forma correcta, porque no la buscan verdaderamente en la fuente, que es la palabra y el Señor. Exacto. Viene cualquiera y se la confunde. Y la hija de Danilo. Ajá, también. Hay varias personas que conocemos que le sucedió lo mismo. Le sucedió lo mismo. Recuerden que yo vengo de fundar la iglesia. Primero Casa de Reconciliación, después Fuente de Vida. Son 3 iglesias. Y conozco la experiencia. Cuando yo voy allá, yo la visito y siempre la tengo porque uno sigue ayudando y guiando en esas situaciones. Pero uno ha recorrido muchas experiencias, muchas iglesias, con mucha gente que ha visto muchos errores de eso. ¿Usted me entiende? Y son cosas que se dan. Amén. Que se dan. Pero, ¿a quién deben evitar? Dice Pablo que evite a ese tipo de personas que andan arrastrando a la gente, al muchacho, a llevarlo a ese lugar. ¿Entiende lo que le acabo de decir? De personas que andan buscando, pero lo buscan incorrectamente, no lo buscan en la palabra, no lo buscan en una forma clara, entonces se confunden y cualquiera que venga le siembra la semillita de la duda y la confusión y se desvían. ¿Entiende? Eso se da
en toda parte. Eso se da en toda parte. Aquí vino, teníamos personas que hasta trabajando en la iglesia, que mujeres. Y vino uno por allá de otras religiones, voy a decir nombre, y la sonsacó y se llevó y se la llevó para allá. Esa no se la llevó cargada de pecado a otro sitio, pero se la llevó para otro sitio. Yo tenía un asistente aquí en la escuela bíblica, en los años, creo que 2008, 2010, o 2002, por ahí, y era un excelente. Y sin embargo vino una religión, otro, y lo confundió y se lo sacó, y lo sacó. Y era una persona con muchas situaciones, pero hay personas que nunca aprenden. Lo que pasa es que hay personas, como dice aquí, esa mujercilla o esa persona que no tiene que ser mujer, hombre o cualquiera, que siempre está buscando y nunca aprende. Ese tipo de personas que cuando usted está enseñando aquí en la Biblia, lo primero que le dicen por ahí, eso no es así. Pero resulta que yo digo, ok, a esas personas, búsquelo, pero yo no estoy enseñando una cosa que no sea la Biblia. Entonces, coja a esas personas que creen que eso no es así y me dice a mí, porque yo puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero me dice, no, mire hermano, lo que dice aquí. Aquí lo que la Biblia dice, esto y esto. Esa es la forma que yo creo que debemos usar correctamente para poder crecer y aprender en las iglesias. Porque hay muchas personas que yo siempre trato de enseñar con la Biblia, ¿verdad? Pero hay personas que yo, si no me llevo de la Biblia, nunca aprendo. ¿Entienden? Entonces ahí dicen, mujer, sí, esas personas que nunca aprenden y cualquier viento de doctrina lo saca del camino. Porque no han sembrado raíces o porque no han creado un argumento de búsqueda. Cuando dice la hermana, ¿a quién se refiere la persona anteriormente? Digo yo, mire lo que están en los versículos anteriores, ¿verdad que sí? Y leemos para atrás y vemos de quién está hablando. Ya yo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Alejandra quería decir algo. Sí, Milé, allá. es que quiero definir rapidito una palabra. La palabra concupiscencia, dice el diccionario, que en términos sencillos es un deseo muy fuerte y a menudo desordenado por algo, siendo la lujuria su significado más común. Entonces, Sí. para nosotros comprender todo lo que está ahí, debemos buscar los significados de esas palabras. De cada palabra, es cierto. Eso es, esa observación de René es muy importante. Sí. Cuando queremos verdaderamente, debemos usar dos significados. Dos. Ustedes ven que yo traigo, bueno, no lo traigo, yo traigo el diccionario bíblico y el Arú. Uno es lo que dice la Real Academia y otro es lo que dice el diccionario bíblico, de dónde proviene esa cosa. La hermana quería decir algo. Que teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que el hermano leyó, pues hablándonos también que tenemos que estar, en Colombia decimos pilas, o sea, advertidos, ¿sí? ¿Y quién nos Que por el advierte? hecho no es porque por el hecho de estar en una iglesia, entonces todos somos santos e inmaculados, sino que tenemos que estar pilos ahí, como decimos nosotros, en la juega, mirando que no podemos dejarnos endulzar, ¿sí? Sino que puede ser muy líder, muy pastora, muy pastor, muy lo que sea, cargo muy alto, o simplemente estar sentado en la banca. Pero eso no indica que todos los que estamos acá, ¿no? Nos comportemos como Cristo quiere que nos comportemos. Entonces, hay veces se ha romanceado mucho eso en las congregaciones, ¿no? Usted llega a la congregación y entonces todos son macrosantos. No, no es así. Entonces, también dentro de los púlpitos es importante predicar que la palabra dice que tenemos que ser, Sí. ¿cómo es que dice que? Ese versículo que dice, astutos como serpientes. Exacto. Entonces, también acotando
al aporte que daba el hermano, es que de verdad, porque a veces, por ejemplo, digamos en los jóvenes, ¿no? En las congregaciones se enseñan los jóvenes y todos piensan que son santos. No. Ay. Y entre los adultos tampoco. Entonces, pues es que es de estar pilas. Por eso debemos, digo, por eso vuelvo y les repito, no pretende, antes de que Alejandra va a hablar, no pretendemos, el único que tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios. Y por eso tratamos de buscar siempre en ella. Por eso, cuando yo usé algo siempre, cuando estudiaba, cuando iba al instituto, yo lo que hacía era lo siguiente. Algo que yo no estaba de acuerdo, que veía, porque yo lo había interpretado o creía saberlo de otra manera, yo le decía, tengo entendido que es así, así le enseñaba. Entonces llegaba el profesor y me decía, vamos a buscarlo. Y ahí juntos lo analizábamos. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque uno no puede pretender lo cierto. Ahora, la palabra sí le puedo yo garantizar que esa sí tiene la verdad absoluta. Y sí, y nunca falla. Pero cuando estamos estudiando la palabra, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? El hermano hace una pregunta. Por ejemplo, una vez estábamos hablando del bautismo de fuego y la hermana, por ejemplo, Milena, ¿verdad? Dijo, bueno, yo lo aprendí de otra manera, ¿verdad que sí? Pero lo buscamos aquí e incluso usted hasta consultó como su pastor allá. ¿Y qué le dijo? Sí, es así, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Es por la palabra, porque cuando se presenta la duda, venimos aquí a la palabra. Por eso yo les recomiendo a ustedes, aquí estamos estudiando la palabra, bajo la guianza, y queremos que sea bajo la guianza del Espíritu Santo y la enseñanza divina. Cuando ustedes ven algo que ustedes no estén de acuerdo conmigo, no hay problema, díganmelo, y busquemos el texto y aclarémoslo. Y si yo soy el que estoy equivocado, ¿me entiende? Yo le voy a decir, vea, tienes razón, es casi como usted dice. Seguro se lo va a decir. Pero vamos a los textos. Y usted me dice, mire esto, porque si empezamos aquí, calladito, al otro, a decir, no, eso no es así, o eso no es aquí, no es así. Se queda la otra. Entonces la misma persona que le estoy diciendo, ya se queda con la confusión. ¿Para dónde miro? ¿Para allá o para acá? ¿A quién le creo? ¿Aquí o allá? ¿Usted me entiende? Entonces, no, usted levanta la mano y dice, mire, yo lo aprendí de tal manera, o eso no es así, o la Biblia me dice que esto es por esto, por esto y por esto. Digo, ok, vamos a abrirla. ¿Cuáles son los textos que amparan lo que su teoría? Y entonces vamos a los textos, buscamos los textos paralelos, ¿entiendes? ¿Verdad, Freddy, que es así? Alejandra, dígame. No, mire, la palabra dice en Proverbios, si mal no me equivoco, que la inteligencia, o sea, que el buscar el conocimiento, la inteligencia son adorno a nuestro cuello, pero que en la mucha ciencia también hay pesadez, pesadumbre, tristeza, angustia. Se refiere a la falta de propósito, el propósito mayor de por qué buscar, que podría ser el de estas personas que dicen, buscan, pero no lo tienen, no lo consiguen. ¿Cuál es el objetivo? Pero también el Señor dice, si quieres sabiduría, ¿a quién se la tienes que pedir? Porque puedes tener mucho conocimiento, que es lo que parece que pasa en este ejemplo, pero el discernimiento y la sabiduría, ¿quién la proporciona? Y que hoy una persona cristiana no esté orando cada día por tener eso, la verdad es triste, porque ¿quién te va a dar ese discernimiento para distinguir y que nuestras vendas, los cascarones de nuestros ojos se han quitado? Pero lo tenemos que pedir, porque ahí dice, pídemelo y yo te lo daré. Fe. Pídemelo y yo te lo daré. Sí. Pero es responsabilidad. La palabra no dice que pidas inteligencia ni que te va a dar el conocimiento. Te está diciendo que te va a dar el discernimiento y la sabiduría, pero que tú eres responsable de buscar el conocimiento. 100% de acuerdo. Hay algo, nosotros debemos, una de las cosas que a veces pedimos, lo que pasa es que a veces queremos hacerlo como el adagio chino. Le pedimos un pescado a la persona. El chino no le da el pescado. ¿Qué es lo que le hace? Que lo enseña a pescar. Entonces, cuando el Señor nos da el discernimiento, por eso el salmista decía, ayúdame y enséñame a escoger lo bueno y desechar lo malo. Yo digo siempre, cuando nosotros adquirimos el discernimiento y el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, aborrecemos tanto lo malo que siempre hacemos bien.
O amamos tanto el bien que nunca hacemos lo malo. Esa es mi máxima. Perdón, quiero dar un poco de un ejemplo, otro ejemplo que escuché a un hermano de Puerto Rico hablarlo en las redes sociales un tiempo, años atrás. Él era un evangelista, adorador y alabanzas. Él tenía a sus hijos que lo estaban metiendo en la guitarra y en el tambor. Conoció a un siervo que entró a la iglesia, evangelista también de Puerto Rico, le dieron la bienvenida, le llevaron a la casa y comenzaron a hacer una banda con él y todo. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron 6 meses y él comenzó a violar a sus hijos. Conocedor de la palabra. Violó a los 2 muchachitos de 10 años y 9 años. Y cuando él se llegó a enterar, lo publicó en las redes sociales para que nadie lo reciba. A esto, dice Hambre, a esto evita. A esto evita. ¿Y quién era? Evangelista. Evangelista adorador. Y adorador. Adorador. ¿Conocedor de quién? De la palabra. Así es. Aparente. Vestido de No. piedad. No, le voy a decir, puede conocerla. Recuérdate lo que dice Dios. Aún los demonios creen en Dios, Exacto. pero no hacen su voluntad. Así es, no obedecen. O sea, no es que no crean, no es que no conozcan, No obedecen. es que hacen. ¿Por qué? ¿Qué nos decía ahorita aquí? Amadores de los placeres, de los deleites, dice antes, ¿verdad? Estos amadores de los deleites, no importa la verdad que yo tenga en el frente, no importa la verdad de la palabra, no importa, mi deleite es lo que yo voy a desviarme a hacer. Entonces ese vas a vencer. Entonces, ¿qué es lo que dice en el cuerpo? Hay una lucha constante. ¿Cuál? La carne contra el espíritu. El espíritu contra la carne. ¿A cuál yo estoy alimentando? Eso es lo que pasa. ¿A quién estoy alimentando? Ese va a triunfar. El que si yo alimento la carne, va a vencer la carne y va a suceder eso. Si yo alimento el espíritu, va a vencer el espíritu. ¿Cierto? Creo que ha sido importante. Fíjense que esos versículos que están ahí son tan importantes que nos permitirían todavía seguir 2 o 3 noches más analizándolo. Y no pararíamos, porque es insondable. Pero lo vamos a dejar ahí. Quedamos en el versículo 10. ¿Verdad? En el versículo 10, porque no podíamos, ya son las 9:05 y no quiero pasarme con muchos minutos por encima. Pero analícelo, léanlo, búsquenlo. Y ustedes ven que realmente, no con un interés, óigame, una técnica, una salida. Cuando estén leyendo todas estas observaciones que le dice Pablo a Timoteo, no lo observen buscando en el exterior, sino en un autoanálisis. Amén. ¿Me puede suceder esto a mí? Y si me puede suceder, ya yo sé de lo que tengo que cuidarme. Y voy a poner todo el esfuerzo para evitar esta posible caída. La hermana tiene la experiencia de lo que hizo ese evangelista y ya ella sabe que cualquier persona que se vaya a meter en la casa, primero tiene que saber, porque tiene sus hijos, y una persona para aconsejar a sus hijos, ya ella tiene un conocimiento y una experiencia. Tenemos conocimiento de lo que sucede en las iglesias y en los lugares, y por eso no vamos a ser como las mujeres, esas que dice que siempre están buscando, aprendiendo y nunca aprenden, nunca conocen. Nosotros tenemos que aprender de la palabra, del amor de Dios, de la experiencia y de la fe y de las cosas que hacen. Que no sea la experiencia que prevalezca, pero sí la búsqueda de la palabra. Y recuerden la observación. Cuando vean algo o yo diga algo, recuerden que no estemos de acuerdo, no se mortifiquen, levanten sus manos y díganme desde ahí donde está. Yo entendía que esto era así, o yo lo aprendí así, o a mí me dijeron que así, o como dice Darwin, ¿qué hizo Darwin? Yo interpreto que es así, y desglosamos todo eso, ¿verdad que sí? Amén. Pero ella dijo, yo interpreto esto. Muchas personas que se quedan con el que yo interpreto, pero eso no es así. Y si alguien dice, eso no es así, eso con la mujercita es esa cosa, y se queda con eso, no llegamos a aclarar todo esto, ¿verdad? ¿Me entiende? Así que le damos gracias.
ustedes. Recuerden, esa es mi recomendación en la formación. Participar del conocimiento. Y no solamente trae luz a laguna, a oscuridades, sino que también nos sirve para todo. Porque cualquier experiencia que traiga y que la hablamos, nos sirve para todo. Porque es importante, donde todo es, que nos despedimos en oración, dándole gracias, a veces no crecemos, pero cuando hay diferentes opiniones de ideas y todo eso, crecemos juntos. Padre, ¿verdad? Y aquí venimos todos a aprender, con amor, empezando por mí. Que nos dé, Señor, ese discernimiento que necesitamos, Padre, para conocerte a ti más, conocer tu palabra y poder hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu guíe nuestro espíritu y nos llene de su sabiduría para poder escoger siempre lo correcto, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada persona aquí presente. Que esto que hemos estudiado, Señor, quede en nuestra mente y en nuestros corazones, no para ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hacedores de tu verdad, de tu bondad y hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.